Hipótesis y variables presentados por la licenciada Gisela Balseiro, ingeniera Migdalia Rodríguez, ingeniero Rafael Coelho y mi persona Lidia Rivas. Contenido. Definición de hipótesis, tipo y característica de hipótesis, definición de variables, tipo y característica de variables, definición conceptual y operacional de las variables, finalidad de la operacionalización de las variables, dimensiones e indicadores. Definición de hipótesis. Con el origen en el término latino, hipótesis, que a su vez se deriva de un concepto griego, una hipótesis es algo que se supone y a lo que se otorga un cierto grado de posibilidad para extraer de ellos un efecto o una consecuencia. Su validez depende del sometimiento de varias pruebas partiendo de unas teorías elaboradas. Tipos de hipótesis. Hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alternativa, hipótesis estadística. La hipótesis de investigación son proporciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y que cumplen con los requisitos mencionados. Se les suele simbolizar como H1, H2, H3 si son varias, y también se le denomina hipótesis de trabajo u operacionales. La hipótesis nulas son el reverso de la hipótesis de investigación. También constituyen proporciones acerca de la relación entre variables, solo que sirve para refutar o negar algo lo que afirma la hipótesis de investigación. La hipótesis nula se simboliza con la H0. Hipótesis alternativas. Son posibilidades alternas entre la hipótesis de investigación y nula. Ofrecen otra descripción o explicación distinta a las que proporcionan este tipo de hipótesis. La hipótesis estadística consiste en las nulas, en las alternativas y en la investigación transformadas en símbolos estadísticos. Se puede realizar cuando los datos a estudiar son mensurables. Características de la hipótesis. La hipótesis debe de referirse a una situación real. Las variables o términos de la hipótesis deben de ser comprensibles. La hipótesis debe ser precisa y lo más concreto posible. Relación entre variables. Debe ser propuesta por la hipótesis, debe ser clara y verosímil, es decir, lógica. Los términos deben de ser observables. Los términos o variables de la hipótesis deben de ser observables y medibles. Además, debe tener referentes en la realidad. Relación con las técnicas disponibles. La hipótesis debe de estar relacionada con técnicas disponibles para probarla. Al formular una hipótesis tenemos que analizarla si existen técnicas y herramientas de investigación para verificarla, si es posible desarrollarla y si se encuentra en nuestro alcance. Definición de variables. Son todos aquellos efectos, factores, eventos o sucesos susceptibles de cambio, ya sean de origen personal, social, físico, que pueden adoptar más de un valor continuo. A esto se le denomina variable. Es la expresión simbólica representativa de un elemento no especificado, comprendido en un conjunto donde está constituido por todos los elementos o variables que puedan sustituirse unas a otras. Se llama así porque varían y esa variación es observable y medible. Tipos de variables. Existen 5 tipos de variables, como la variable dependiente, independiente, interviniente, cualitativas y cuantitativas. La variable dependiente hace referencia a la característica de la realidad, que se ven determinadas o que dependen de un valor que asuman otros fenómenos o variables independientes. Las variables independientes. Los cambios en los valores de este tipo de variables determinan cambios en los valores de otras, valores dependientes. Los variables independientes. Este tipo de variables determinan las relaciones entre dos o más variables. Los resultados de las variables de estudio pueden verse afectadas por los valores o la interposición de otras variables controladas o no en el proceso de estudio. Esta variable nos permite determinar los indicadores de variabilidad. Cualitativa o categórica.
expresan una característica o condición ya establecida. Cuantitativa o numérica, tiene un carácter numérico. Profundidad es sondeaje periodontal, rendimiento escolar, edad, estatura, entre otras, de la cual se pueden clasificar en discretas y continuas. Características de las variables. Diferenciar entre la presencia y la ausencia. Observable y no imaginable. Son cambiantes. Son medibles cuantitativamente o cualitativamente. Tienen un referente conceptual. Operacionalización de la variable. Es el proceso de una variable desde el nivel abstracto a un nivel más concreto. Su función básica es precisar al máximo el significado que se le otorga a una variable en un determinado estudio. También debemos entender el proceso como una forma de explicar cómo se miden las variables que se han seleccionado. Definición conceptual. Constituye una abstracción articulada en las palabras para facilitar su comprensión y su adecuación a los requerimientos prácticos de la investigación. Se elabora sintetizando el fenómeno de una teoría particular. Es una dimensión teórica del fenómeno. Definición operacional. Es el conjunto de procedimientos, es decir, las actividades de un observador que debe realizar para recibir las impresiones sensoriales que indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor grado. Fase operacional de las variables. Fase 1. Representación del concepto de variable. De modo que resulten expresados en una noción teórica, los rasgos principales se presentan en la realidad. Fase 2. Especificación del concepto hallado. O sea, es el análisis de los aspectos y dimensiones de interés práctico implicado en la representación del concepto de la variable o derivado empíricamente de la estructura de sus intercorrelaciones. Fase 3. Elección de indicadores o circunstancias empíricas concretas en que la realidad se pueda considerar como muestra de la dimensión de que se trata. Fase 4. Construcción de índices o escalas, es decir, jerarquizar la importancia de los indicadores mediante la asignación de un peso o valor a cada uno de ellos. Dimensiones e indicadores. Las dimensiones y los indicadores se representan a través de este cuadro, donde se explica los tipos de variables, qué indicadores debe tener cada una de esas variables y qué dimensiones obtienen esos tipos de indicadores. Para concluir, cerramos con un mensaje de reflexión. No hay secreto para el éxito. Este se alcanza preparándose, trabajando arduamente y aprendiendo del fracaso. Colin Powell. Gracias.